vamos a compartir de la palabra. Quiero hablarles del amor y del temor de Dios, el balance perfecto. Y vamos a leer Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Yo lo voy a leer en una versión Reina Valera contemporánea. En otras versiones habla de misericordia, de gracia. Y en esta versión lo resume todo con la palabra amor. Dice: el amor verdadero perdona el pecado, el temor del Señor aparta del mal a los hombres. El amor verdadero perdona el pecado, el temor del Señor aparta del mal a los hombres. Si realmente queremos vivir una vida que inspire a otros, algo que es clave y que es fundamental es que podamos tener una vida equilibrada, que haya un balance en nuestra vida. En todos los órdenes de la vida es importante el balance. Por ejemplo, si usted trabaja y obtiene dinero y obtiene una buena posición económica y esto le hace estar todo el día fuera de su casa, puede lograr una posición económica, pero por ahí la ausencia constante de su hogar puede empezar a traerle conflictos en su hogar. Entonces, por un lado, creció económicamente, creció materialmente, pero empezó a tener problemas en su casa, con sus hijos. ¿Sí? Puede estar creciendo en conocimiento, ¿no? En educación, capacitarse, estudiar, pero su debilidad son los chocolates. ¿Sí? Y cada vez que estudia se come 2 o 3 tabletas y crece en conocimiento, pero a medida como que crece el conocimiento, crece en otras partes del cuerpo. Entonces, está muy bueno, sabe mucho, pero empieza a tener unos problemas tremendos de salud. ¿Sí? Puede desarrollar un ministerio en la iglesia, utilizar sus dones, ser muy capaz, pero tener conflictos interiores que no resuelve, y esos conflictos terminan trayéndole úlcera, problemas, dificultades en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está bueno que crezcamos, que nos enfoquemos, pero que no perdamos de vista el aspecto de lo integral, porque en el balance y en el crecimiento saludable vamos a llegar lejos. Si solamente nos enfocamos en un área de nuestra vida y la desarrollamos, pero a costa de descuidar otras, sí, vamos a crecer por un tiempo, pero aquellas áreas en donde estamos siendo débiles van a ser las que van a terminar derribando todo. Entonces el balance es fundamental. Es fundamental que nos pongamos a pensar cómo está nuestra vida y cuáles son aquellas áreas donde estamos débiles, cuáles son aquellas áreas que tenemos que reforzar para que haya un equilibrio. Y en la vida espiritual, de la misma manera, para que haya un equilibrio saludable en nuestra vida espiritual, tenemos que conocer a Dios, conocer el carácter de Dios y tener presente 2 atributos de Dios que son claves y que si los tenemos bien presentes en nuestra vida nos van a mantener en ese equilibrio, que es el amor de Dios y que es la santidad de Dios. Dios es amor. ¿Sí? Lo declara las Escrituras en el Antiguo, Nuevo Testamento y hasta 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. No que tiene amor o que da amor, sino que es amor. Es decir, que todo lo que viene de a Él nace del amor. Pero también muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo, nos hablan de que Dios es santo, que en Él no hay corrupción. Y que así como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Que así como Él nos ama, quiere que nosotros amemos. Esos 2 atributos son inseparables, no se contraponen y mantienen el equilibrio espiritual en nuestra vida. A través de la historia, el énfasis desmedido en uno o en otro atributo nos han llevado a extremos y a no solamente a un extremo, sino hasta tergiversar la santidad y el amor de Dios. Un extremo ha sido cuando el énfasis estaba en la santidad, pero ese énfasis en la santidad llevó a tener un concepto equivocado de Dios, a tenerle miedo a Dios, a tenerle terror a Dios, a hacer las cosas no por amor, sino por miedo al castigo,
miedo a la consecuencia, miedo de irnos al infierno, miedos a lo que pueda llegar a pasar. Entonces la relación con Dios era una relación con un Dios tirano que está ahí mirando a ver dónde le erramos para darnos. Eso no es santidad. Pero el énfasis desmedido solamente en uno de los aspectos de Dios termina tergiversando y nos termina llevando a tener una imagen incorrecta de Dios, una imagen de un Dios que solamente nos exige, que espera nuestra obediencia. Y esto no es libertad, es una esclavitud. El otro extremo que también se ha dado a través de la historia es el énfasis desmedido en el amor, pero tergiversando lo que es el verdadero amor, porque el verdadero amor de Dios es un amor santo. El verdadero amor de Dios es un amor que se entrega, es más que sentimiento, es más que un deseo. Pero cuando el énfasis está muchas veces en el amor, podemos caer en el error de hacer del amor solamente una licencia para pecar. Dios me ama, Dios me perdona, siempre me va a dar nuevas oportunidades, entonces comamos y vivamos, que después nos reconciliamos. Y esto nos llevó a otro extremo incorrecto, que no tiene nada que ver con el amor, pero el descuidar un área y otra nos ha llevado al desequilibrio. Pero qué bueno ver en el pasaje bíblico que leíamos recién, y como en otros pasajes bíblicos aparece la palabra amor en conjunto con la palabra santidad, porque nos mantienen en ese equilibrio, nos mantienen en lo saludable. Y vamos a verlo de esta manera. Hay un autor que es Bob Sorge, que escribe un libro que se lo recomiendo, que se llama El pacto con mis ojos, y habla de un pacto de santidad, ¿no? De un pacto con Dios para poner nuestra mirada en Él y no en aquellas cosas. Usted puede buscarlo, pero en este libro aparece una imagen que me pareció muy interesante con respecto al amor y la santidad de Dios. Él dice que el acelerador, ¿no? Haciendo la imagen de un auto, el acelerador es el amor de Cristo, el cual te impulsa hacia adelante en pureza. El freno es el temor del Señor, el cual te detiene de chocar y transigir. ¿Qué significa esto? Que en todo auto, en todo vehículo necesitamos un acelerador y necesitamos ¿qué? Un freno. Si usted tiene buenos frenos pero no tiene acelerador, no va a ningún lado. Si usted tiene un tremendo acelerador y acelera, pero cuando ve que está llegando una curva, aprieta el freno y no frena, sabe dónde termina. Entonces, ¿cuál es el equilibrio y el balance justo? Saber que para poder movilizarnos, llegar a objetivos, necesito un acelerador y necesito un freno. Necesito amor de Dios, necesito amar a Dios con todo mi corazón, pero necesito tener temor de Dios, que ahora vamos a ver, que no tiene que ver con tenerle miedo, sino con todo lo que implica el reconocer su santidad. Freno, acelerador, ¿sí? La realidad es que ambos son necesarios. Y para que haya un balance y una vida cristiana saludable, tengo que revisar cómo están mis frenos y tengo que revisar cómo está mi acelerador. Si mi acelerador no anda bien, no voy a ir a ningún lado. Me voy a perder todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Pero si mi acelerador anda bien, pero la pastilla de freno ya están quemadas, me voy a estampar contra algo. Necesito ese balance. Y el primero decíamos que es el amor y es el acelerador. Todos necesitamos pisar ese acelerador. Cuando uno aprende a manejar, los primeros momentos da temor pisar el acelerador, ¿no? Es como que uno tiene miedo que pisa y que va, ¿no? Entonces como que lo va tocando y si tiene alguien al lado, te dice, no, pero tranquilo, pisá, ¿no? Y a veces ha pasado que uno por ahí pisa de más hasta que le va encontrando la vuelta, ¿sí? El problema está que si yo quiero aprender a manejar, en algún momento tengo que apretar el acelerador. Si nunca aprieto el acelerador, no me voy a mover a ningún lado. ¿Por qué no puedo apretar el acelerador? Porque por ahí tengo miedo. Tengo miedo de lo que puede llegar a pasar, tengo miedo de chocar, tengo miedo de lo que me digan, tengo miedo de que el que está al lado me critique, tengo miedo. Entonces, mucha gente no aprende a manejar porque tiene miedo.
¿Amén? ¿Alguien tiene miedo? Hoy vamos a orar por los que no quieren aprender a manejar porque tienen miedo. O por los que lo intimidan para que no aprenden porque tienen miedo que manejen, porque puede hacer la de los dos lados, ¿no? Me van a amar algunos después de esto. Igual esto no es para que salgan afuera, dame el auto porque el pastor dijo no, aprenda. Pero apretar el acelerador a veces implica valor. Entonces, muchas personas en la vida pasa exactamente lo mismo. Por miedo, porque han crecido bajo una religión o un concepto de miedo, siempre están dudando a ver si avanzan o no. Dios les marca cosas, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si hago las cosas mal? ¿Y si me critican? ¿Y si? Entonces el temor lo frena. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Quiere decir que cuando hay un perfecto amor de Dios, no puede haber una convivencia con el temor. Por eso dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no permite que podamos ser reconocidos hijos de Dios y que le podamos decir a Dios, Abba, Padre, papá querido. Porque ya no hay temor. Y el apóstol lo está diciendo en un concepto, este concepto lo está diciendo en un contexto donde el pueblo de Israel estaba tan atado al legalismo, a leyes, tan esclavizado que no avanzaban. Entonces Dios dice, no, yo vengo con mi espíritu para liberarlo de esas leyes muertas y para que tengan una relación. Y esa relación necesita amor y necesita que el temor se vaya. Si quiero avanzar en mi vida cristiana, necesito realmente amar a Dios, descubrir el amor de Dios, pero para eso necesito apretar el acelerador. Necesito acercarme con confianza, necesito acercarme a la presencia de Dios, como dice Efesios 1, porque en Cristo somos, dice, aceptos en el amado. En Cristo encontramos restauración, en Cristo encontramos aceptación. Y saben que esa aceptación, esa restauración nos da confianza para apretar el acelerador. No sé quién le enseñó a manejar a usted, pero si le enseñó a manejar a alguien al lado que estaba ahí temeroso, y usted notaba que estaba temeroso, y cada vez que apretaba el acelerador decía, cuidado, ¿no? Lo más probable es que no haya aprendido nada. Pero si tenía alguien al lado que lo animaba, que aun cuando parecía que se estaba por estampar con un poste, lo tomaba con calma, seguramente fue más fácil, ¿o no? Algunos están recordando quién les enseñaba a manejar. ¿Por qué? Porque es clave quién me está impulsando. ¿Sí? Y la realidad que cuando yo me acerco a Cristo, me reconozco, acepto en Dios, soy perdonado, Dios me impulsa más. Estoy dispuesto a ir por más, porque tengo confianza. El amor quita el temor y me trae confianza, me trae seguridad. Muchos adultos hoy son inseguros porque no han crecido bajo confianza. Entonces nunca se atreven a apretar el acelerador porque hay miedo. El amor es el acelerador que nos permite ser valientes, atrevidos. Fíjense en lo que dice 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo temen, para los que lo aman. Está claro, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, Romanos. Está claro, no es a todos. ¿Para quién están preparadas las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre? Para los que aprietan el acelerador. Para los que solamente tienen el pie en el freno porque hay miedo, no van a ver más allá de lo que tienen delante de sus narices. El que quiere llegar a algún lado con su vehículo, en algún momento va a tener que apretar el acelerador. Va a tener que decir, listo, me entrego, quito el temor, llename de tu amor, de valentía. Las cosas que Dios preparó son para los que lo aman. Y el amor de Dios nos impulsa. El amor de Dios nos hace ser valientes. El amor de Dios nos hace ser atrevidos. Pero algo fundamental con respecto al amor es que la obediencia tiene que ser por amor.
El año pasado, cuando hablamos de permanecer, hablamos de permanecer en el amor, y el texto de Juan 15 decía, si me aman, ¿no?, van a guardar mis mandamientos, dando a entender Jesús que aquel que ama a Dios obedece. El problema está en nosotros. ¿Cuál es el motivo por el cual obedecemos hoy a Dios? ¿Cuál es el motivo que nos lleva hoy a obedecer a Dios? Les comparto algunos. Por ejemplo, muchos pueden obedecer por el simple hecho de cumplir con una ley, una costumbre. Otros pueden obedecer por temor. Obedezco porque si no obedezco hay consecuencias. Y otros pueden obedecer por beneficios. Obedezco porque si le obedezco a Dios, Dios me bendice. Todos estos motivos los podemos debatir, pero la Biblia habla que tenemos que obedecer por amor. Bien. ¿Por qué le obedecen sus hijos o por qué le obedecieron sus hijos? Podemos hablar un poco también. Cuando éramos más chicos nos decían no y nosotros agachamos la cabeza y listo. ¿Nos explicaban por qué no? No. No, ¿por qué no? No. Ley. Ley de los padres se cumple, ¿sí? Crece uno cumpliendo esa ley aunque no le guste. Hoy pueden haber otros métodos. Puede ser que alguien obedezca a sus padres porque el padre dice, obedéceme porque si no me obedeces, chau celular, chau tele, chau. Hay obediencia por miedo ¿a qué? Al castigo. Otro objetivo, obedéceme. Si te portás bien, cuando vuelvo a casa te traigo. Hay obediencia, ¿cuál es el motivo? El beneficio. No les voy a decir cuál de los tres es correcto, porque no estoy hablando de paternidad. Pero volvamos a este ejemplo. Cuando uno crece, yo miro cuando yo era chico, sea el motivo por el cual obedecí. Uno dice, y claro, mi papá me dijo que haga esto, aquello. ¿Por qué? Y porque era bueno para mí. Yo no lo entendí en ese momento, pero cuando me dijo que lo obedezca, sea por el motivo que me lo dijo, era porque era para mí, para bien. ¿No es así? ¿No se dio cuenta que esas cosas que por ahí obedeció cuando era chico, hoy reconoce que estaban bien? Que aunque en ese momento era para rezongo, para enojarse, pero dice, gracias que mi papá me dijo esto, está bien. ¿Por qué hoy uno reconoce eso? Y no cuando era chico. Madurez. Uno creció, ahora piensa, entiende, tiene hijos y la madurez le permite ser consciente que la obediencia estaba bien. Llevémonos a la vida espiritual y saquemos las conclusiones. Si como hijo de Dios solo obedezco a Dios por miedo al castigo, por legalismo o por los beneficios que me puede dar. ¿Niño o adulto? ¿Me entiende? ¿Sí? No le podemos pedir a un niño que entienda la obediencia. Por eso le damos el caramelito, si te portas mal te va a castigar y hasta a veces decimos no porque no. Pero un adulto esperamos más porque ya entiende. Y en la vida espiritual la madurez tiene que traer esto, que nuestra obediencia a Dios vaya más allá de lo que Dios me puede dar, vaya más allá de una regla y vaya más allá del castigo que podamos recibir. Y tiene que ver con que entiendo que tengo un Padre que me ama, que dio todo por mí y que le obedezco porque lo amo. Porque sé que lo que Él me dice es lo mejor para mi vida. Independientemente si lo entiendo o no lo entiendo, si me conviene o no me conviene. Amo a Dios y le obedezco. Por eso la Biblia nos habla de crecer en madurez. Y una de las características de la madurez espiritual es que obedezco a Dios por amor, independientemente de lo externo. Segundo lugar, dijimos que el acelerador era el amor, que me impulsa,
que me lleva más, que me hace lograr nuevos objetivos, pero también necesito ¿qué? Un freno. El freno es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Hay 3 tipos de temores que podemos tener en cuenta para clasificar. El temor natural, que es el que me impide, ¿no? El que me permite alejarme de aquellas cosas que me pueden dañar. No todos necesitamos tener temor natural, porque si no andaríamos haciendo locuras, ¿no? El otro es el temor esclavizante o como la psicología lo llama, fobias, que me inhibe, que es un temor que me paraliza, que no me permite ser la persona que tengo que ser. Pero cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de un temor reverencial, que es el respeto y el reconocimiento de quién es Dios. Temer a Dios significa ser conscientes de quién es Dios, que creemos en un Dios santo, en un Dios grande, en un Dios poderoso, que estamos frente a alguien que nos ama, pero que se entregó plenamente por nosotros. Entendemos que el amor de Dios me acerca a Dios, pero el temor de Dios me aleja del pecado. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? No solo por amor, sino por santidad. Porque si Él no moría en la cruz, ¿quién tenía que morir? Nosotros. Entonces, el amor nos acerca, el amor nos permite estar cerca de Dios, pero el temor de Dios nos aparta del pecado, nos aparta de lo que nos contamina, nos aparta de aquello que puede dañar nuestra relación con Dios. Cuando tengo este equilibrio, voy a cuidar de que mi vida verdaderamente vaya por donde tenga que ir, voy a frenar donde tengo que frenar. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca de Dios. Y la Biblia dice que solo los limpios de corazón van a ver a Dios. El temor de Dios es respetar a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que anda con el acelerador al moño y no tiene freno es un necio. Porque en algún momento va a venir una curva. Pero el que tiene temor de Dios es sabio. ¿Para qué? Para entender los tiempos. Para saber que hay momentos donde tiene que andar a una velocidad y a veces tiene que aminorar la marcha. Eso es sabiduría, equilibrio. Acelerar, frenar. ¿Qué produce en nosotros el temor de Dios? Produce en nosotros el reconocer que necesitamos a Dios, pero nos lleva a esa comunión íntima. Fíjense en que Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiere decir, para tener comunión íntima con Dios, lo que me acerca a Dios es su amor. Pero ¿qué hace que esa comunión se mantenga? El temor de Dios. ¿Qué es lo que me acerca a Dios? Saber que Él me ama y me acepta tal cual soy. Pero ¿qué es lo que me mantiene en esa comunión? El temor de Dios, que me lleva a respetar y a no hacer cosas que pueden alejarme de su presencia. Dice Job 28:28, entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría, quien se aparta del mal es inteligente. Y en varios pasajes se encuentra relacionado el temor de Dios con apartarse del mal. Cuando yo reconozco la grandeza de Dios, reconozco la santidad de Dios, reconozco que amo tanto a Dios que no quiero que nada interfiera con mi relación con Él, me voy a apartar de aquello que me contamina. Voy a saber frenar a veces hasta en seco. ¿No tuvo que frenar alguna vez en seco? Donde ya tenía ahí el auto y clavó los frenos y después dije, gracias a Dios que frené justo. A veces en la vida espiritual tenemos que frenar en seco. Por ahí a usted le tocó alguna vez frenar en seco en algún momento. Cuando estaba en la tentación y cada vez se acercaba más la tentación y dijo, freno. ¿Sí? Pero muchos no frenan. ¿Sí? Y se estampan, ¿no? Y Dios los restaura y Dios los levanta. Pero muchos tienen que después sufrir con las consecuencias de esas malas decisiones. Por eso necesito tener bien el freno, para que nada me aparte de los propósitos de Dios. El amor nos acerca a Dios, el temor nos aparta del pecado. Hay un equilibrio entre estas dos cosas.
Nuestro primer auto fue un 147 verde. ¿Petróleo era? ¿O era? Esmeralda, verde esmeralda. Suena más lindo. Yo no sé nada de mecánica, pero nos fuimos a Córdoba de vacaciones, a Valle del Lago, donde vamos siempre, a las altas cumbres, y a entrar a ese camino que, bueno, llegamos, estamos acá, así que no volvimos. Pero la realidad es que habían dos cosas fundamentales que en el auto funcionen, y el acelerador y el freno. El freno porque si no tenía freno en las altas cumbres, habríamos terminado en cualquier lugar. Pero el acelerador también porque había que subir. Y a veces yo veía autos nuevos apunados y el 147 subía, ¿no? Y subía. Pero tenía un problemita, y por ahí alguien que es más mecánico que yo va a saber, que a medida que apretaba el acelerador había una arandelita, una rosquita que se desajustaba, se aflojaba. Y yo apretaba el acelerador, apretaba, y llegaba un momento donde apretaba pero no aceleraba. Entonces, ¿qué hacía? Bajaba del auto, levantaba el capó, ajustaba, trataba de alguna manera de trabarlo, no se trababa, y hacíamos unos cuantos kilómetros, y cuando yo veía que ya el pie se me empezaba a calambrar, paraba el auto, levantaba el capó y ajustaba, ¿no? Y después uno lo hacía ya, era parte del, ¿no? Pero aceleramos, frené cuando tuve que frenar y llegamos a destino. La pregunta en esta noche es ¿cómo anda tu freno y cómo anda tu acelerador? Hay que hacer ajustes siempre. El tema está que no haya excusa para seguir acelerando y que no haya excusa para decir, ay, no pude frenar. ¿Sí? Amor de Dios, temor de Dios. Si hoy hay temores en nuestra vida, miedos que nos hacen que nunca apretemos el acelerador, acerquémonos a Dios, digamos, Señor, lléname de tu amor para que se vaya el temor y para que apriete el acelerador y vaya hacia todo lo que tenés preparado para mi vida y enfrente nuevos desafíos y me arriesgue a más. Necesito eso. Pero también ser consciente que necesito un buen freno, que tengo que estar atento porque el diablo es sutil. Y si andamos con el acelerador al moño, pero no miramos el camino y no cuidamos los frenos, el diablo es muy sutil para sacarnos del camino. Pero si tengo freno, muchas veces voy a tener que clavar el freno, muchas veces voy a tener que aminorar la velocidad, no parar, porque hay que descubrir todo eso que tiene Dios preparado para nuestra vida. Pero me voy a mantener en Él. Me voy a mantener en Él. Y yo te animo en esta noche a que le des lugar al mecánico de los mecánicos, ¿sí? Que levante el capó de tu vida, que revise los frenos, ¿sí? Que revise el acelerador. Necesitamos de ambos. Necesitamos de ambos. Por ahí necesitas un ajuste en el acelerador, por ahí necesitas un ajuste en los frenos. Pero la realidad es que ambas cosas son necesarias para ir detrás del objetivo. Porque en la práctica tanto el freno o el acelerador tienen un mismo objetivo, es que puedas llegar a destino. ¿Sí? El freno y el acelerador están en el auto para que llegues a destino y bien. No para que llegues a destino estropeado en una grúa. Para que llegues bien. Para que llegues en el tiempo justo. Entonces, necesitamos esa sabiduría, necesitamos llenarnos del amor de Dios, necesitamos avanzar con amor, con sabiduría, pero avanzar. Porque como dice el pasaje, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre, son las que prepara Dios para los que lo aman. Significa que esas cosas están ahí delante, están ahí, tenés que llegar a ellas. Para llegar a ellas necesitas dejar el temor, pisar el acelerador, tener cuidado, sí, mirar, no distraerte, porque a veces vas a tener que frenar, pero tenés que llegar a destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que quiere que alcances? ¿Qué es lo que hoy te limita? ¿Qué es lo que hoy te frena? ¿Qué es lo que hoy hace que tengas miedo? ¿Qué es lo que hoy hace que frente a determinadas situaciones no puedas parar cuando Dios te dice pará?
todo eso tenemos que entregárselo delante de la presencia de Dios. Nos